Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy copiando ahí, sí, ¿verdad? El, Esta es la reunión número 38 del grupo de estudio de ciencia y teosofía. Hoy es 16 de octubre del 2022. Estamos estudiando la ciencia y la teosofía comparada, o mejor dicho, contrastada, como lo escribió Blavatsky, la sección 6, que se llama los disfraces de la ciencia. Y esto está basado en el volumen primero, parte tercera de la Doctrina Secreta, en su edición original de 2 volúmenes. En la edición de 6 volúmenes, esto se encuentra en el libro segundo, en el volumen segundo, por ejemplo, de la editorial de Kier, que es la que yo tengo, ¿verdad? Entonces, este es el estudio. Emilce, por favor, si puedes abrirlo con la campana. Muchas gracias, Emilce. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos cubierto en sesiones anteriores. Si no, comenzamos con el material. A mí me gusta, y recuerden que este es un grupo de estudio. En cualquier momento o levantan la mano con un gesto o ponen la mano de que quieren hablar, ¿verdad? Ah, en la segunda diapositiva, no sé si quieren la diapositiva, es una sola, pero se las puedo mandar si quieren. Este es un repasito de lo que vimos la semana antepasada, o mejor dicho, en la reunión 37. No vamos a estudiar mucho esto, lo hemos visto bastante. Y nos dice así, que teosofía, nos dice Blavatsky, es su conocimiento de los estados ocultos últimos de la materia. Muy importante esta línea, últimos de la materia y de Martín, la disculpa, verdadera. ¿no estás compartiendo pantalla? ¿No estoy compartiendo pantalla? No. O sea, estás compartiendo, pero no lo que estás leyendo. Exacto, sí, un paisaje, un mar, está muy Oh, qué bonito, lindo pero el El paisaje paisaje. es hermoso, eso sí. Esto, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces déjame mostrar la primera diapositiva, ¿verdad? Qué linda está, ¿eh? Me quedó bonita. Muy bien. Gracias. Ese es para el YouTube. Entonces vamos repasando. Varios de los puntos que tocamos es que la teosofía nos habla del conocimiento de los estados ocultos, últimos. Ocultos significa que no solamente son invisibles, pero son de planos muy superiores, ¿verdad? Entre los 7 planos de la naturaleza. El material es el más denso y es el objeto del estudio de la ciencia, aunque ya la ciencia está entrando desde hace más de un siglo en el mundo invisible de la materia, ¿verdad? Entonces nos dice los estados ocultos últimos de la materia y de la verdadera naturaleza de la materia a todos los físicos y químicos juntos de nuestra época presente. Ella está continuando con esto, ¿verdad? Fíjense bien, la verdadera naturaleza misma de la materia es lo importante del estudio de la teosofía, porque materia es todo. Recuerden, Mula Prakriti, eso es todo. Mahat, eso es todo. El velo de Parabrahman es lo que estamos estudiando, en ello vivimos, en ello obramos, y eso tenemos que estudiar, esa naturaleza misma. Nos dice también que, por Ya subí ejemplo, que ahora. el estudio de la luz debe considerar todas, fíjense bien, cuando estudien algo, esto se puede generalizar, el estudio de la luz debe considerar todas sus propiedades ocultas, todas sus combinaciones y correlaciones con otras fuerzas mentales, psíquicas y espirituales. El estudio de la luz. Qué interesante esto, ¿verdad? Como nos lo dice. Y esto se puede aplicar para todo. El estudio de las fuerzas, el estudio de la naturaleza, de los árboles, de las plantas, animales, de nosotros, el estudio del sistema solar, propiedades ocultas, combinaciones, correlaciones con otras fuerzas
mentales, psíquicas, espirituales. También nos dice que la fuerza y átomos son dos abstracciones. ¿Se acuerdan? Hemos hablado bastante de la idea de la abstracción, abstracción. Lo mismo se puede decir de un ser humano, somos una abstracción. Cuando yo miro a Emilce, la veo solo físicamente aquí en la pantalla, pero hay un mundo metafísico, ¿verdad? Detrás de esa imagen física, tenemos que acostumbrarnos cuando vemos con los ojos físicos, ver con los ojos del alma. Los ojos del alma son triples, por decirlo así. Tenemos un ojo astral, tenemos un ojo mental, tenemos un ojo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que aprender a mirar las cosas desde el punto de vista metafísico. Lo mismo la fuerza. Fuerza y átomos son dos abstracciones. ¿Se acuerdan? Eso estudiamos. Siempre tienen que explicar esto, que es una abstracción y todo lo que ven son abstracciones. Todo en la naturaleza es una abstracción. Desde el punto de vista del materialismo, que aquí está explicado, reduce los principios de todas las cosas a la materia. Para ella, esto es como ella lo define en este momento. El universo en su plenitud se compone de átomos y vacíos. Cuidado con la idea del universo. Recuerden que la doctrina secreta comienza con la idea del universo. ¿Se acuerdan? En la primera página está un disco blanco, un fondo oscuro. En la segunda, el disco blanco con el punto. Y todo está relacionado al universo. Así que la palabra universo debe resonar en nosotros como suprema importancia. No solamente somos parte de ese universo, pero somos el universo en sí, por la ley de analogía y correspondencia. Entonces, cómo definimos, qué punto de vista tenemos, cómo explicamos lo que es el universo, va a decir lo que sabemos de teosofía. Estamos compartiendo nuestro nivel de entendimiento de lo que es la teosofía, que todo está relacionado con ese universo, ¿verdad? Entonces, uno de los ejercicios que deben hacer en la casa es leer las primeras 2, 3 páginas del proemio y explicar lo que es el universo. Y no se les olvide que en sus estados últimos, correlaciones, combinaciones, propiedades, emanaciones, en el estado de Pralaya, en el estado de Manvantara, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Y agreguen entonces lo que la ciencia explica de cómo comenzó el universo, ¿verdad? Son teorías. Hay gente que le gusta, la mayoría sí, el Big Bang. Hay otros que dicen que no es cierto, que no explica esto, que no explica lo otro, pero podemos tener un entendimiento. Hay algo ahí que es verdadero. Recuerden los videos que nos mostró Carlos. Por favor, repásenlo. Tener una imagen física del universo también es importante porque ahí está la metafísica del universo. El último puntito que vimos es admítanse las explicaciones y enseñanzas del ocultismo y la inercia ciega de la ciencia física siendo reemplazada por los poderes activos inteligentes tras el velo de la materia, o sea, la materia, ¿verdad?, obscurece los poderes activos inteligentes. Esto hay que entenderlo y el estudio de teosofía nos abre la mente para eso, ¿verdad? El movimiento y la inercia se convierten en subordinados a aquellos poderes. ¿Por qué las cosas son de la manera que son? Aquí está la explicación, ¿verdad? El plan divino. La ciencia entera del ocultismo está basada sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia y la divisibilidad infinita del átomo. Esto es bellísimo. Naturaleza ilusoria de la materia porque es cambiante. ¿Por qué cambia? Porque se necesita que cambie para que el aspecto espiritual progrese espiritualmente, tome conciencia de sí mismo, como nos dice la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, ¿verdad? El peregrinaje obligatorio de toda alma. Entonces ahí comienza la evolución de la forma y del espíritu, ¿verdad? Tomando conciencia.
Eso es importante entender la naturaleza ilusoria de la materia. Ilusoria aquí solo significa cambiante, ¿verdad? Y moldándose a la ronda en que estamos para que se exprese la parte espiritual, por decir, o nous, o mental de nosotros, y podamos expresar y comprender esta naturaleza. Esta naturaleza ilusoria de la materia no significa que podamos menospreciarla, abusarla, envenenarla, utilizarla a nuestro capricho. No, esto es sagrado. La materia es sagrada, así como el espíritu, son dos polos, ¿verdad? Recuerden, en donde pisemos, ahí es sagrado. En donde nuestro ambiente es sagrado. Toda la materia está contenida en un mundo sagrado. Tenemos que vivir ese mundo místico de esa manera, ¿verdad? Y la divisibilidad infinita del átomo. ¿Por qué divisibilidad infinita del átomo? Porque la materia está en continua emanación, en un estado de complejidad. En este momento tenemos la materia, ¿verdad?, con un cierto número de elementos, y eso los vamos a estudiar con un cierto detalle, ¿verdad? Y el mundo atómico es la expresión de ella, y subatómico. Y entonces aquí nos dice que es infinita, ¿verdad? Hasta el punto que llegamos al pralaya, ¿verdad? Si nos devolvemos en este proceso de manifestación. Ok, ¿alguna pregunta, algún punto de vista, algún comentario sobre esto? Y después seguimos con materia nueva. Bien, fuerza y átomo van a ser dos puntos muy importantes. Fuerza y átomos en el estudio de la teosofía, de las ciencias ocultas. Para estudiar el tercer objetivo de la sociedad teosófica, tenemos que entender lo que son esas fuerzas, los átomos, las leyes y lo que producen estos. Toda la naturaleza teosóficamente está reducido a poder entender completamente la idea de la fuerza y de los átomos. ¿Verdad? Una moldea el átomo construye el universo, por ejemplo, es una imagen. Ahora bien, nos explicó Carlos las 4 fuerzas que tenemos en la ciencia. Por favor, estudienla. Esto es muy importante, repasen esos videos. Recuerden que en el momento de comenzar la manifestación del universo, se llama el Big Bang, en una de las hipótesis más prevalentes. En ese momento preliminar, antes de ese Big Bang o de comenzar la manifestación, todas las fuerzas son fuerza 1. Todos los átomos son átomo 1. Ese átomo 1 se llama en sánscrito Anu, N-A-N-U. Tiene su nombrecito, ¿verdad? Pero aquí yo lo voy a llamar elemento 1. ¿Estamos bien? El elemento, mejor dicho, en mayúscula. Y la fuerza en mayúscula. La idea de la fuerza, la idea del átomo, la idea del elemento, etc. Todo es unitario, todo es lo mismo, todo es uno. ¿Está bien? El uno, el punto en el círculo. ¿Lo ven? Todo es uno. Esto es antes de manifestarse. Ya estamos manifestándonos, pero el primer momento es ese punto. De ese punto, ¿qué va a ocurrir? Van a aparecer las fuerzas de la naturaleza. ¿Verdad? Va a aparecer el electromagnetismo, la electricidad, ¿verdad? Digo, electromagnetismo, la gravedad, va a aparecer las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes, algo así, fuertes y débiles, gracias Carlos. En los átomos están todas ellas ahí metidas. Recuerden que estas 4 más 3 más son 7, es la fuerza 1, la fuerza 1. Ahora, poco a poco esas fuerzas van a operar en la naturaleza, la materia precósmica, ¿verdad? Tiene sus momentos. Carlos nos dio una bella diapositiva, ¿verdad? Explicándonos en eso. En un momento dado, miles de años, ¿verdad? Aparecen los átomos. Y aparece el hidrógeno, el helio
y el tercero que es el litio. Creo que es litio. Lithium es en inglés, me parece, pero no sé si en español es litio. Pero ahí parecen los tres, ¿verdad? Esos tres. Ese es el producto inicial del Big Bang. Cuando se forman las estrellas con hidrógeno y con helio y un poquito de litio, ahí comienza una energía extraordinaria que produce más elementos. ¿Lo ven? Después se necesita esas explosiones de esas estrellas para producir todos los elementos. Entonces tenemos como tres etapas, ¿verdad? Por esos procesos de fusión se une dos de hidrógeno, forman el helio y así va hasta el carbón, después hasta el hierro y después hasta los últimos que tenemos 90 y tanto. ¿Está bien? Entonces vemos una imagen del universo muy importante, su formación. El estudio del átomo que nos hizo Carlos varias veces, y óiganlo, es la manera como un alquimista, como un ocultista, como un mago en la antigüedad, ¿verdad? Como un adepto puede trabajar el sustrato de la materia. Y trabajándola desde los mundos superiores, opera en los mundos densos. Esas son cosas que solo se explican en las iniciaciones, no podemos entender cómo Moisés hizo maná, ¿verdad? Del aire con un bastoncito ahí en el desierto. Entonces, como este Jesús hizo vino, ahí si lo hace en España, destruye todas las viñeras que hay. Sí, sí, Jesús camina en España y en Francia, en Italia, destruye todas las productoras de vino. ¿Cómo hizo eso? Y cómo Apolonio de Tiana hacía sus cosas y Alberto Magno, etcétera. Eso es el estudio alquimista, ocultista de las cosas donde lo superior opera en lo inferior. Si no, necesitamos que en lo inferior las mismas estrellas, fusiones, fisiones, eh, con una energía extraordinaria, hagan con su fusión y fisión, etcétera, produzcan las cosas. Pero se puede producir desde más arriba, ¿verdad? Y eso es lo que se estudia en alquimia, etcétera, que es muy interesante. Yo no soy alquimista ni iniciado, pero lo hemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Fuerza y Eh, átomo. Carlos, Marco, sí, por sí, favor. una cosita que relativo a las fuerzas que tú mencionaste, las cuatro fuerzas conocidas de por la física. Sí, sí. Eh, interesante que por aquí, cuando Blavatsky escribió esto, no se conocía prácticamente nada y había pues fuerzas mecánicas, no se sabía muy bien qué era el electromagnetismo, el magnetismo, la electricidad. Maxwell en su época, unos años antes de que Blavatsky escribiera esto, Maxwell publicó la teoría general del electromagnetismo con sus cuatro ecuaciones que condensaban todo, pero realmente no se sabía mucho. Y entonces Blavatsky sostenía algo que suena un poco muy así raro, diciendo que las fuerzas, que los ocultistas llaman a las fuerzas sustancia y que Ujú, no es lo mismo que materia. Que esto lo has aclarado, lo hemos discutido otras veces. Y fijaos qué curioso que en la física cuántica, en el modelo estándar en el modelo estándar de la física, esas cuatro fuerzas están representadas por una especie de partículas. Es un poco raro, difícil de ujú, explicarlo, porque no son partículas realmente, no son materia, pero son como paquetes de energía que son los bosones. ujú, ¿Os recordáis? El fotón, que es el paquete de energía del electromagnetismo, es un bosón, es el correspondiente al electromagnetismo. Luego tenemos los bosones de la fuerza, el bosón de la fuerza débil, y el bosón de la fuerza fuerte, que hay dos, ujú, el W más y menos. Y después tenemos
esa otra misteriosa, porque el modelo estándar, recordad que no contiene a la gravedad, y se supone que habría otro, el gravitrón, como se le ha llamado hipotéticamente, pero la teoría no da para eso, no puede, nunca han podido integrarlo hasta ahora. Pero luego hay otro que es el bosón de Higgs, porque esto que dice el modelo estándar es que la masa de la materia está dada por la capacidad de interacción de las partículas o por el mecanismo de interacción de las partículas con un campo, con el campo de Higgs. Cosa que nos resulta ya absolutamente extraña, fuera de toda idea sensoria, pero porque tú dices, ¿cómo la masa de algo que tiene su peso, que yo lo puedo ver, me dices que eso no es intrínseco, sino que es debido a cómo interacciona con un campo? Y en la época de Blavatsky la idea de campo apenas empezaba, porque lo había postulado Faraday, pero no se había extendido tanto. Maxwell, con la teoría electromagnética, sí que lo pone, justamente es parte esencial de la teoría, pero evidentemente no se conocía. Y entonces, claro, si las fuerzas están representados por esos paquetes de energía, por esas especie de, no son partículas, pero partículas entre comillas, llamadas bosones, entonces vemos que la afirmación de que las fuerzas son una substancia no está para nada descabellado, sino que realmente va muy bien orientado. Nada más. A Por ver, favor, cerrad los micrófonos, que si no estáis hablando. continúa, por favor. No, Carlos, ya está, gracias. Era eso, ¿no? Lo de gracias. substancia, que me parece que quería resaltarlo, porque al final de cuentas, uno, a ver, creo que lo maravilloso también de este estudio es ver qué conocemos actualmente, como tú decías, del Big Bang, de todos lo que conocemos por la astronomía, que evidentemente no es definitivo, porque hay muchas preguntas, siempre hay muchas preguntas que responder, muchos problemas que resolver, y no es nada definitivo, no está todo dicho, aunque sí hay demasiadas evidencias o demasiados indicios de que efectivamente sucedió. Ahora, a partir de qué sucedió, por qué sucedió, qué va a pasar, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar al fin? ¿Cómo se va si hay una expansión ilimitada del universo o no? Eso realmente todavía no lo sabemos. Claro. Entonces, eso, lo interesante, creo, es tratar de ver también en las ideas, en los conceptos, porque como veis es otro vocabulario totalmente distinto al del final del siglo XIX, otros conceptos, ideas que antes no había ni por casualidad. Entonces, digamos, aplicar la luz de la teosofía a esos conceptos y ver qué nos dicen, porque realmente hay oro, hay muchas cosas muy valiosas. Exactamente. En fin, que nosotros podemos percibir, y aunque nunca estemos seguros de si eso es realmente así o si va a haber otra cosa que lo modifica más adelante y tal, pero siempre nos da alguna pista, creo yo. Gracias. Y eso al final es muy importante. Cuando compartimos algo científico moderno, sería siempre bueno adelantar qué pensamos en su comparación, qué hay de teosofía en ello. Si podemos adelantar, tenemos una chispita. ¿Qué nos llamó la atención? El video que estamos presentando, la cita que el artículo que estamos colocando en el chat. ¿Qué nos llama la atención y qué hay de teosofía ahí, verdad? ¿Qué vemos de teosofía? Y ahí puede haber una linda discusión, ¿verdad? De la teosofía en la ciencia moderna. Vamos a alguien más. Sí, Emilce, por favor. ¿Y esa sustancia puede estar relacionada con Fojat? Por supuesto que está relacionado con Fojat, porque todo está relacionado en el mundo manifestado con el Fojat, ¿verdad? Y el Fojat, piénsalo como lo guía, lo molda,
y lo lleva a estados, por decirlo así, inferiores, porque estamos en un mundo muy cósmico, ¿verdad? Lo lleva a emanando, ¿verdad? Inteligentemente a, a- a manifestar el espíritu en la materia, ¿verdad? Ese es lo que Barborca, linda título es que escogió, es el plan divino, ¿verdad? Y me encanta ese nombre, ¿verdad? Que es la dirección inteligente teosófica del universo, ¿verdad? Esa dirección es fojática. Recuerda la línea, así como un jinete lleva su corcel, así los de Anchohan llevan a Fohat. Eso es una linda. Y eso es un estudio que estamos haciendo, ¿verdad? De esto. Vamos a cambiar ahora a nuestra teosofía, a nuestro libro. A ver, estamos aquí, el número. Mire, estamos en los disfraces de la ciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Déjame. Yo creo que para leerlo siempre lo ponemos en 140, creo. ¿Lo ven? No, 100, vamos a ponerlo más. 160. Ahí está mejor, ¿lo ven? ¿No lo ven? Si puede ser un poquito más grande, te lo agradeceríamos, Martín. Sí, cómo no. Entonces vamos a ponerlo a 180. Y eso es gratis, ¿eh? Ok. Bien, entonces estamos ya habíamos estudiado lo que es la fuerza del átomo, dos abstracciones, ¿se acuerdan? ¿Qué es la fuerza? Siempre, siempre, por favor, a estudiar la ciencia teosóficamente, el mundo oculto, metafísico. Vean las ideas de la fuerza, los estados del haya, la idea del átomo, de la materia en los varios estados, ¿verdad? Yo creo que quedamos por aquí. Fue hace bastante, ¿eh? A ver, esto ya lo Martín, vimos. Martín, creo que si lo puedes agrandar un poquito más todavía va a ser mejor, Más, porque más. total Ok. tienes márgenes, ¿eh? Ajá. Tienes márgenes que no se utilizan para nada y vemos mejor porque la letra pequeña, Ajá, ¿qué te parece esto? ahí ¿Sí? está, creo yo, Ok. sí. Carlos, ¿por qué no tratas mis anteojos? A ver. Ok. Habíamos visto que. Entonces vamos a comenzarlo. A ver, yo tengo por aquí una nota donde quedamos. Bueno, donde quedemos siempre está bien, ¿verdad? Porque ahí quedamos. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos visto. Esto ya lo habíamos leído en el resumen, ¿verdad? La divisibilidad infinita de los átomos. Y esta es la cita completa. Resuelve la materia en simples centros de fuerza. Fíjense el vocabulario, únanlo con lo que dijo Carlos, lo que dijo David Tong, ¿verdad? De las fuerzas, de los campos, de la materia, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarlo con ese vocabulario científico limitado en 1888? A que esto es una linda línea, pero esto es fatal, dice Blavatsky, un círculo vicioso que es fatal al materialismo, que resuelve todo a fuerzas ciegas y átomos y vacíos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que leímos también, la ciencia entera del ocultismo está basada, no se les olvide esto, sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia. Piensen lo que eso significa, explíquense a sí mismos usando el proemio de la doctrina secreta y de la divisibilidad infinita del átomo. Entiendan todo el proceso de manifestación y retorno, por decirlo así, ¿verdad? Y aquí es donde quedamos. Bien, para seguir. No tiene la ciencia derecho a negar a los ocultistas su pretensión de un conocimiento más profundo de las así llamadas fuerzas. Se recuerdan que en el primer momento de la manifestación, fuerza una, átomo uno. ¿Se acuerdan? Todo es uno, y todo el uno es el mismo uno, solo puede haber un uno.
todo es uno. En el primer momento están apareciendo las fuerzas, ¿verdad? De la naturaleza como físicamente nos las ha descrito aquí bien Carlos, y aparecen las leyes de la naturaleza. Recuerden el proemio, las leyes de la naturaleza, cómo aparecen las leyes de la naturaleza. ¿Se acuerdan cómo aparecen las leyes de la naturaleza? Los Dian Chohan contemplando las ideas que son preexistentes en el mundo del Mahat, de la naturaleza. Aparece un puente que une el espíritu y la materia, el cielo con la tierra. Estos son imágenes, ¿verdad? Y aparecen las leyes de la naturaleza. Fíjense qué interesante. Las leyes de la naturaleza no solamente son leyes físicas, hay leyes metafísicas. Una de ellas, la ley de la analogía y correspondencia, que nos dice en este plan divino, en esta manifestación físico-espiritual del universo, hay una armonía de lo que es arriba y lo que es abajo. Y en esa armonía, en esa jerarquía, en esa belleza que existe, simetría que existe en el universo interno, se pueden estudiar las cosas por analogía y correspondencia. En otras palabras, dos cosas son análogas, uno puede estudiar. Si dos cosas son análogas o dos procesos son análogos, por correspondencia se puede aprender de ellos. Y yo les he dado varios ejemplos al principio de este curso. Si lo quieren repasar, me dicen y lo podemos ver cuando tengamos un buen ejemplo por aquí. En otras palabras, una ley metafísica, por decirlo así, es la ley de la analogía y correspondencia. Recuerden, primero busquen la analogía, después busquen su correspondencia y estudien las correspondencias. Por ejemplo, así como el jinete guía su caballo para la meta, los Dian Chohan, pensando en las ideas, establecen el Fohat, guían el Fohat a su meta. Entonces, sabiendo cómo el jinete se relaciona a un caballo para llegar a la meta, uno puede entender por correspondencia las energías, los poderes, los límites, las dimensiones de cómo los Dian Chohan trabajan con el Fohat. ¿Entienden eso? Estableciendo una analogía, uno puede estudiar las correspondencias. Esto nadie se los explica. Esto es muy importante. Blavatsky, los maestros, Platón, los grandes instructores del mundo nos hablan en analogías, ¿verdad? En alegorías. Tenemos que entender, establezcan la analogía, estudien las correspondencias de lo que es obvio, un jinete con su caballo llegando a la meta. Eso es obvio, eso lo sabemos. ¿Qué entendemos del proceso oculto de los Dian Chohan con el Fohat, con el plan divino? ¿Algún comentario sobre cómo estudiar analogía y correspondencia? Clarito, ¿eh? Espero que sea como un día de verano, no como una noche oscura. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, no tiene la ciencia derecho a negar a los ocultistas su pretensión de un conocimiento más profundo de las así llamadas fuerzas. Las que dicen ellos son únicamente los efectos de causas originadas por poderes sustanciales, aunque suprasensibles. Este es un mundo, un vocabulario nuevo para nosotros. Y más allá de toda clase de materia conocida hasta ahora por los hombres de ciencia. Esto es un mundo desconocido, por eso lo llamamos oculto, metafísico y teosófico, sabiduría divina, más allá de lo físico. Inclusive lo físico se sabe poco, ¿verdad? Se manipula bastante, pero se sabe poco. Entonces, esto nos lleva, recuerden, correlación de fuerzas. Carlos, sí, por favor. Sí, una cosa, una reflexión que a mí me Ujú. surgió cuando leía todo esto, es que, claro, a ver, no me matéis por lo que voy a decir, ¿no? Ok, no. Aquí no matamos. Pero, a ver, cuando fijaos que los diagramas estos clásicos que se hacen de los 7 mundos con los 7 subplanos y todo, y entonces se pone el plano físico con sus 7
sus planos y tenemos el físico, el sólido, líquido y gaseoso y después 4 etéricos y todos. Pero claro, eso hoy se ha quedado fuera de juego prácticamente, en el sentido de que sólido, líquido y gaseoso se refieren a estados de la materia. Sí. Hay otro estado más conocido que es el estado de plasma, Ujú, el cual la materia tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, dentro de un tubo fluorescente, los electrones que van dentro del mismo ujú, ionizan a las moléculas de gas que está dentro del tubo, y las moléculas de gas se comportan como no como un gas, sino como un plasma, con propiedades ujú, ujú, distintas. Tienen propiedades más. Esto lo observó David Bohm cuando estudiaba con Einstein propiedades de plasma, y ujú, decía, es que se comporta como si todos fueran una unidad, dice, ujú. Qué no como lindo. moléculas independientes. Claro, Ujú, eso fue la raíz de lo que a él le llevó a pensar en el modelo holográfico de ujú, todo el universo, ¿no? Pero fijaos, si vamos más allá, aquí Blavatsky dice, por ejemplo, que las fuerzas están asociadas con cosas que están más allá de los sentidos. ujú, Claro, pero resulta que cuando hemos encontrado, fijaos que el electrón recién se fue descubierto por J. J. Thomson ujú, en 1897, es decir, 9 años después que Blavatsky escribiera la doctrina secreta. Porque hasta ese momento era una hipótesis, nada ujú, más. ujú, Y después el experimento que demostró que el átomo es un enorme espacio vacío en el cual hay cosas, pero ujú, ujú. aún hay algún núcleo, electrones y tal, pero que es esencialmente un gran espacio vacío, fue el experimento de Rutherford, experimento crucial, que lo hizo a partir de 1908. Ujú, Es decir, que hasta ese entonces no se tenía ninguna idea. Y hoy en día que podemos hablar de protones, de neutrones, de inclusive si vamos más adentro, ¿no? De electrones, de quarks, adentro de cada electrón, de cada protón que hay, quarks ujú, ujú, y neutrinos. Y esto nos dice, ¿y esto qué materia es? ujú, O ujú, no, o no es materia física. ujú. Es materia, porque estudiamos sus propiedades, Claro. aparece, interactúa, la forma, Ujú, pero si esto forma a la materia física, ujú. forma a los protones, a los neutrones, y estos a su vez forman a los elementos, ¿cómo los ubicamos? Claro. Yo no sé. Bueno, Sinceramente, podemos hablar un poquito de esto, si quieres. Mi punto de vista, por supuesto, como no tenemos la guía de Blavatsky, porque no está el vocabulario científico ni los descubrimientos científicos, pero podemos entender lo que ella nos había hablado sobre las jerarquías de la naturaleza, ¿verdad? Tenemos un mundo físico que ella lo termina en el mundo mineral, en el reino mineral. Vamos, vamos. Y eso lo vamos a estudiar cuando llegue el momento, en ese artículo, que por favor léanlo todos, entre más saben, más podemos compartir, ¿verdad? Las mónadas minerales. Entonces, ¿qué ocurre, Carlos y todos? Tenemos físicamente 4 reinos físicos de jerarquías. La ciencia nos ha demostrado que entre un reino y otro está un mundo bueno, es como el arco iris, ¿verdad? Que uno no sabe dónde termina un color, dónde comienza el otro color. Eso es muy bueno teosóficamente, porque es el paso del fluido, ¿verdad? Que va de un reino al otro reino. Eso es bellísimo, ¿verdad? Que sea así, ¿verdad? Que lo expliquen de esa manera. Pero tenemos 4 reinos físicos. Eso está en la doctrina secreta, en la parte, recuerden, en la doctrina volumen 1 hay una sección donde ella para el estudio de las estancias, creo que es en la estancia 6, y da entonces unas explicaciones adicionales. Ahí explica ella esto. Tenemos 4 reinos físicos que comienza con el mineral. Ahora bien, ¿qué es el mineral? Vamos a pensar bien.
Estamos en el universo de plasma, aparecen las primeras subpartículas, ¿verdad? Y entonces aparecen los protones y los electrones y comienza el hidrógeno, tenemos el helio, tenemos el litio, ellos hacen las estrellas empiezan su proceso y aparece hasta el hierro y tenemos un magnetismo, tenemos una cantidad. ¿Cuál es el hierro? Creo que es veintitantos, o 26 o algo así, no sé, por ahí lo debo tener. Entonces tenemos una cantidad de elementos ya formados ¿y qué ocurre? Cuando ya llegamos a la Tierra, porque ya hubieron supernovas, explosiones, tenemos noventa y tantos elementos, ¿verdad? Que aquí los encontramos todos. Entonces, ¿qué ocurre? Carlos y todos, fíjense bien, aquí viene la magia teosófica de ese artículo. Ella nos habla de tres jerarquías elementales. Una más elevada, por decirlo así, materialmente que la otra. ¿Cómo la podemos apreciar teosóficamente? Hay tres, hay tres unidades de vida en esos mundos elementales. Entonces, hasta el mineral es físico. Sabemos que cuando tenemos los elementos, ¿verdad? Su estructura atómica, depende del número de protones, tenemos el número 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, en la tabla periódica la vamos a estudiar, gracias Carlos. Él se hizo voluntario para darnos una explicacióncita de la tabla periódica. Recuerden, aquí no vamos a hacer un PhD, aquí tenemos que tener una idea preliminar de su periodicidad, ¿verdad? Y de su estructura. Eso es todo lo que queremos ver aquí. Tenemos que ver los reinos elementales en ella. Ese es nuestro estudio oculto. Entonces, ¿qué ocurre? De los elementos, de los átomos, se van a formar moléculas. Esas moléculas, esos elementos que forman esas moléculas, van a ser rocas y minerales, o mejor dicho, minerales y rocas, ¿verdad? Y van a tener gases, y vamos a tener una cantidad de cosas. Ya todo eso es físico. Ese es el reino físico de Blavatsky y de los maestros que ellos los explican en las cartas. Entonces, Carlos, fíjate bien, el mundo mineral está compuesto ya de materia orgánica, digo, de materia elemental, pero ya es física. Lo podemos poner en la mano. Y aquí tengo mi ejemplo. 1 kilo de oro. Yo sé que parece una piedra, pero bueno, para mí es bellísima. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una roca. Esta roca ya pertenece al mundo mineral. Tiene sus leyes, tiene su evolución, tiene su vida. En los cristales, en los minerales, se ve un mundo extraordinario de vida que lo vamos a estudiar. Y la formación de los minerales es lo que yo llamo la vida social de los átomos. Ya van a ver, mi explicación es bellísima. Entonces, vida social de los átomos. Y Carlos nos va a dar una buena analogía y correspondencia con su covalencia. Esto es bellísimo lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ir más metafísicamente. Eso significa más allá del reino mineral, hacia abajo. Porque hacia arriba, más allá del ser humano, Blavatsky también nos habla de tres reinos en la doctrina secreta. Los tres reinos de Dian Johan. Analógicamente se pueden estudiar porque vamos a tener tres globos más. Estamos en el globo cuarto, vamos a tener el quinto, sexto, séptimo. Analógicamente van a corresponder, ¿verdad? A estos tres reinos de Dian Johan, analógicamente. Estos tres reinos de Dian Johan van a estar expresados en las futuras cadenas planetarias, en su plenitud. Podemos estudiarlos por correspondencia, ya les di la clave, analogías y correspondencia. Y en los maestros lo usan un poquito en las cartas, eso es bellísimo cómo lo trabajan. Entonces, vamos a ir hacia abajo. Tenemos tres reinos elementarios. ¿Cuántos reinos más abajo de esos tres reinos elementales que Blavatsky solo definió para estudiar las cadenas, las rondas, etcétera? Ella solo usó 7. 7 reinos, desde el tercer elemental hasta el humano. No explicó lo del Dian Johan bien, o no lo tomó en cuenta y no tomó en cuenta todos los demás, casi infinitos.
dice ella, el número de jerarquías que hay. Entonces ya uno está viendo que la vida, por decirlo así, se manifiesta en infinitos reinos. Vamos a estudiarlos un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay detrás de un mineral? Tenemos moléculas y de células, por supuesto, ¿verdad? Que eso también pertenece al mundo mineral, vegetal, etcétera, ¿verdad? Virus y que se reproducen, ¿verdad? Y células, paramecium y una célula de aquí, de una alga. Eso es un mundo bellísimo, pero es físico, ¿verdad? Uno es biológico, el otro es mineral. Entonces, ¿qué ocurre? Menos que el mineral, vamos a encontrar moléculas, átomos y partículas subatómicas. Hasta ahí llega la ciencia, ¿verdad? Que tenemos los leptones, tenemos los quarks, tenemos los neutrinos, tenemos todo ese mundo bellísimo, esa tabla bellísima que nos mostró Carlos, creo que era 4 por 4, 16, más uno a un lado, ¿verdad? El Higgs, y todos tenemos 17 partículas elementales. Tenemos un mundo que si de verdad estudiamos comparativamente la ciencia y contrastarla teosóficamente y sintetizarla teosóficamente, podríamos avanzar, pero en la sociedad teosófica no hay un equipo que estudie estas cosas de esta manera. Ese es el problema del segundo objetivo de la sociedad teosófica. No tenemos un equipo que haga esos estudios comparados, contrastados y sintetizados de la ciencia, filosofía y religiones. Entonces, lo único que hacemos, estudiamos religiones que nos gustan, ciencia que nos gusta, y no hacemos el trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando veamos los reinos que no son visibles, menos que el mineral y las rocas, Carlos, ahí tenemos el mundo elemental, que corresponde, en mi opinión, a lo que viene a los ladrillos que forman los minerales y y las rocas, que eso lo vamos a ver cuando ella llegue a ese estudio de los reinos elementales. Elementos son elementales. Y ella los divide y nosotros vamos a ver cómo están divididos en la tabla periódica, vamos a comparar y contrastar y vemos si podemos sacar teosofía, nosotros mismos, si podemos sacar teosofía en esos dos mundos. Bellísimo lo que nos muestra la ciencia, muy organizada cuando llega al estudio de los elementos en la tabla periódica y la teosofía de la manera como Blavatsky lo va a explicar en unos momentos. Entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? Y detrás de eso hay una serie infinito, por decirlo así, de reinos, subreinos y reinos, pero como no tenemos la doctrina de esos reinos elementales y están escritas muy veladamente por los cabalistas, alquimistas y en los Vedas, Blavatsky nos pide en, en, en el segundo objetivo de la sociedad teosófica, de la manera como ella lo escribió, que estudiemos, ¿verdad?, la literatura oriental donde está la sabiduría divina. Así más o menos lo escribió ella en la clave de la teosofía. Más o menos 20 palabras, pero ahí más o menos ahí está. Pero nosotros lo reescribimos de una manera que nadie lo hace. Estudien comparativamente esto. Eso no es para qué. En otras palabras, fíjense bien, el mundo está velado. ¿Por qué? Magia, poderes, ¿verdad? Magia negra, la manipulación de estados por cosas personales. Ese es un mundo que los maestros de toda la antigüedad han tenido mucho juicio de no revelarlo. Pero ahí veo yo eso, y claro, lo vamos a estudiar en lo que podamos a nuestro nivel. Es un lindo mundo que vamos a ver, el mundo elemental. No se les olvide, Blavatsky habló de 3, pero es ilimitado, casi infinito. ¿Ok? Vamos a ver 3 de ellos. Y eso es muy bello. Entonces vamos a hacer Martín, un poquito. Sí, dime. sí, sobre eso, que efectivamente mi pregunta o mi observación en esto es que efectivamente si nos atenemos a cosas muy esquemáticas que Ujú. se han dado a lo mejor en la segunda horneada y todo, no podemos ubicar todo esto. No. Lo que tú planteaste es fenómeno, es perfecto, porque justamente
con las ideas de que solamente se nos ha dado una parte, nosotros sí que tenemos lugar para descubrir, porque a veces la ciencia puede ir descubriendo cosas que no se escribieron en la doctrina secreta, ni en las cartas, ni en Isis. Exactamente. Entonces, sí que tenemos que tener esa apertura abierta para verlo. Y fijaos, sin ir más lejos, mencionaste tú al pasar el tema del ser humano. Efectivamente, nosotros decimos alegremente, tenemos un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico no está integrado acaso también por una serie de jerarquías, porque ¿qué son las células? Exactamente. Son seres en sí, Exactamente. tienen su capacidad de reproducción, de metabolismo, por lo tal son seres biológicos Ujú, que actúan coordinadamente por esa inteligencia que está en el cuerpo. Pero a su vez la célula misma es ujú, un agregado. ujú. Sabéis que las células contienen bacterias que en lugar de comérselas se trabajaron juntas, ¿no? Ajá. Sí, sí, Es bellísimo, ¿verdad? Verlo de esa manera, Carlos. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que hacer la analogía. El mundo orgánico es análogo al mundo inorgánico. Entonces, las moléculas de aquí, los estados cristalinos de allá, ¿verdad? Las células aquí con sus componentes, ¿verdad? Que son equivalentes analógicamente a las moléculas y a los cristales, ¿verdad? Que tenemos todo un mundo dentro de esa célula, como tú dices, pero está viva y todo es parte de esa vida. Es algo bellísimo verlo teosóficamente y vamos a tratar de hacer ciertas investigaciones, ¿verdad? Siguiendo a Blavatsky en lo que nos dice y lo de nosotros mismos. Pero como ella nos manda a la alquimia, a la Kabbalah, a los Puranas, a los Upanishads, a textos budistas, para estudiar esto es muy difícil, porque no lo entendemos ni tenemos a alguien que nos oriente, ¿verdad? Entonces es difícil desvelar ese mundo, ¿verdad? Que son de los Tanmatras en Vedanta, etcétera, ¿verdad? Pero es bellísimo, al que le guste, es bellísimo. Seguimos. Entonces nos dice que más hacer esto requiere, fíjense bien, ¿qué es lo que requiere para nosotros y los científicos un trabajo de esta manera? Un amor ilimitado a la verdad. ¿Lo tenemos? Por supuesto que sí. Sí, eso somos nosotros. Ilimitadamente amorosos a la verdad. Segundo, renuncio a ese prestigio, sin embargo falso, de infabilidad. Tenemos que estar abiertos a los resultados, al estudio, ¿verdad? En sí mismo. Aprender cada vez más. Que han adquirido los hombres de ciencia entre la masa de los profundos, me encanta cómo Blavatsky explica todo esto, ignorantes y superficiales, aunque ilustrado, ignorantes y superficiales. Bueno, entonces, fíjense bien, un amor ilimitado a la verdad, muy difícil de tenerlo porque nosotros tenemos una personalidad que ya sabe lo que sabe. Y lo que dijo Sócrates es, yo soy me dijo el oráculo que yo soy el que más soy, que yo soy el más sabio, cuando yo medité en eso, lo que me di cuenta es que yo sé lo que no sé, y lo que no sé, yo sé que no sé. Algo así, ¿verdad? Y ustedes, a todos los demás le dicen, ustedes creen que saben lo que no saben. Fíjense qué bello. Creen que saben lo que no saben. Y hablan de eso con boberías, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El citar algo bellísimo no es saberlo, es solamente saber citar, ¿verdad? O memorizar una cita. El trabajo teosófico es vivencial. Y ahí es donde vamos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, cuidado con la infabilidad. En otras palabras, lo que ya creemos que sabemos y creemos que es cierto, ahí estamos estancados. Tenemos que tener entonces amor ilimitado a la verdad. La fusión de las dos ciencias, la arcaica y la moderna, exige ante todo el abandono
de las líneas materialistas actuales. Ella ya explicó lo que es materialismo, reducir todo a fuerzas ciegas, inertes, ¿verdad? Y átomos y todo un vacío. Recuerden, la naturaleza aborrece el vacío porque lo que existe son campos. Ya Carlos hasta nos mostró un video donde todo es campo. Está todo subido, ¿se acuerdan? El de David Tong, todo es campo, todo es campo. Y eso es un mundo increíble donde todos estamos conectados. Todos estamos conectados, todo es un campo. Eso se llama Laya, ¿verdad? Akasha, etcétera, etcétera. Tenemos lindos nombres para eso. Requiere también, estamos hablando de los requisitos, requiere una especie de misticismo religioso. Ahora bien, jóvenes, ¿qué es un misticismo? ¿Qué es un misticismo religioso y por qué esto es un requerimiento, una especie, ¿verdad? Porque es un requerimiento para fundir la ciencia oculta con la ciencia moderna. Tienen la palabra. ¿Qué es un misticismo religioso? ¿Y por qué es una especie de requerimiento? ¿Alguien? Y por favor pueden consultar a Google, ¿verdad? Porque ahí hay. O si pueden, a la luz astral, donde tenemos los Akashic Records en el Akasha. Un misticismo religioso. Primero, ¿lo sienten en ustedes que tienen un misticismo religioso o algo en su temperamento, en sus cualidades, en su personalidad? Son científicos, místicos, religiosos, filósofos, son artesanos, ¿tienen algo de ello? ¿Lo han expresado, lo entienden y lo pueden comunicar? A ver. Somos 30 y tantos. Ahora, alguien, por favor, explique. Lucila, por favor. Gracias. Bueno, yo no voy a explicar exactamente, voy a tratar de entender. Por lo que se estuvo leyendo anteriormente, en una parte leí que decía que la fuerza era el movimiento de la materia. Entonces estás hablando de las gunas. Ok. Así, y luego también, ahorita tú lo mencionaste, digo, lo que a mí me inquieta entender desde el punto de vista teosófico son las fuerzas, o sea, los tattvas, que tú ahorita mencionaste, los tanmatras. Sí. Y aquí, por lo que yo entiendo, los científicos que no son espirituales no van a poder llegar a ver lo que no se ve con los ojos físicos, porque aunque estén utilizando instrumentos que alarguen la visión, pero es su visión física. Claro. Y para poder ver más allá de la materia metafísica, pues es una introspección que tú tienes que ir trabajando contigo mismo por ir penetrando, ¿sí? Ir vivenciando. Pues es que es muy complicado, porque si ahorita, por ejemplo, yo no puedo hablar con ustedes de los planos, pues yo entiendo que cuando tú estás meditando y cuando estás comenzando ya a hacer un trabajo serio, también todos los planos tienen materia y tú tienes que ir y hay gunas, o sea, las gunas pertenecen a la materia, ¿no? Entonces, pero es a través de tu purificación, ¿sí? Que tú vas pudiendo armonizar esa materia, ¿sí? Para ir penetrando más profundamente, que es muy difícil porque estamos inmersos en la personalidad y la personalidad que tenemos, pues no está que digamos, como yo digo, con una pierna camino y con la otra cojeo. Porque pues... Y con la tercera invisible uno va para atrás a veces. Pues sí, también. Entonces, pues yo así lo veo, que mientras estemos... No sé si esté equivocada, no sé. No, lo único que la manera de expresarte es tu manera de expresarte y es diferente de todos nosotros. Tú tienes una visión, ¿verdad? Pero tienes que ver también que los científicos tienen sus visiones y a veces no les cuadra lo que ves con las visiones. Entonces saben que hay algo más y eso los empuja, ¿verdad? A ver, a saber, ¿verdad? Hay campos, hay algo que no veo, necesito mejores instrumentos.
pero lo tienen porque son seres humanos como nosotros. Ellos también tienen sus visiones y necesitan un vocabulario para explicarlo, instrumentación para medirlo, y necesitan entonces poner sus fórmulas matemáticas, físicas, químicas, etcétera, etcétera, cuantificarlas y reproducirlas. O sea, tienen un mundo bellísimo para trabajarlo, ¿verdad? Carlos, gracias, Lucila. Carlos. Nada, gracias. A ver, lo del el requerimiento del misticismo religioso, eh, es verdad, es absolutamente cierto, inclusive en el propio mundo de la ciencia. Me pareciera decir una contradicción o algo que son, digamos, cosas separadas, pero hay científicos, no todos los científicos son iguales. Hay científicos que hacen su trabajo, es un trabajo como cualquier otro, y están dedicados a estudiar determinada cosa que porque se les ha asignado un proyecto, un estudio, y bueno, hacen su trabajo, hacen un informe y bueno, punto. Y no están realmente preocupados o motivados por conocer las leyes del universo, sino que hacen una partecita y bueno, lo suyo, ¿no? Tienen una visión ahí muy limitada. Pero hay otros que no, que son realmente pensadores muy profundos, Ujú, que ujú, hacen, digamos, estudian cosas que tienen unas implicaciones extraordinarias. Por ejemplo, eh, si vamos al caso, bueno, siempre es el caso de David Bohm, que ujú, a través de lo que él estudió y digamos, de los estudios que hacía y de lo que fue viendo de la física, ujú, llegó a filosofar y planteó para lo del modelo holográfico del universo, que lo que plantea él es la unicidad ujú, del universo, el universo en todo, que el todo está en todo, etcétera. Entonces ya te das cuenta que se han salido. Otros, como el caso de Carl Sagan. Carl Sagan no era, digamos, no tenía, le tenía esta fobia a las religiones, ¿no? ujú, Pero él era un místico, porque ujú, tú mismo veías que cuando hacía sus programas, sus presentaciones, su tarea de divulgación, él estaba absolutamente interesado en la verdad. ujú, Y encontraba digamos, esa esencia o ese aroma incognoscible en la armonía del universo y en lo que él iba encontrando en su ujú, campo. Pero luego cualquiera de los científicos que han hecho cosas revolucionarias, como el caso de Einstein, de Planck, de los de la cuántica, etcétera, realmente tenían que salirse de lo que conocían. Tenían que pensar fuera de la caja y decir, bueno, si yo, más que pensar en que si me voy a quedar sin presupuesto para investigar, si digo esto o tal cosa, yo creo que esto es así. Y efectivamente plantearon, ¿a quién se le ocurriría decir que un muchacho en 1905, ¿no es cierto?, iba a decir que el tiempo es relativo, que fue lo que dijo Einstein, ¿eh? Que el tiempo se puede contraer o se puede dilatar, que se puede dilatar. Y entonces decir, bueno, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo que el tiempo es relativo? El tiempo hasta ese momento era algo que subyacía ujú, en la mente de todos como algo, decir, es como una referencia absoluta. ujú, Entonces, efectivamente, sí, aunque parezca digamos, una paradoja, pero realmente si quieres ir a ciencia profunda, y más si queremos hacer esa unión ujú, de la ciencia con lo oculto, con la teosofía, con el aspecto más interno, ujú. que es oculto porque no es aparente, porque no se Claro. ve, ¿verdad? Entonces, realmente hace falta una dedicación absoluta a la verdad, a ser un buscador de la verdad, un investigador, Ujú, un ujú. buscador de la verdad, pero libre de las limitaciones, que bueno, al final siempre las Claro. tenemos, por supuesto. Y entonces los invito a cuando, gracias Carlos, los invito cuando estudien, investiguen a ustedes mismos, al universo, etcétera, a ver si sienten ese misticismo religioso
que los liga, los une, ¿verdad? Esa unión con el sujeto, con el objeto. Algo así, ¿verdad, Carlos? Y Lucille y todos nosotros. Hay un sentimiento que trasciende la personalidad, el tiempo, el espacio. Se va cuando uno está estudiando, meditando, investigando, etcétera. Pero también dice, y hasta el estudio de la magia antigua. ¿Cómo vamos a estudiar la magia antigua? Bueno, yo comencé estudiando la Isis sin velo. Tiene bastante de ello. Por favor, el que quiere comenzar con el estudio de la antigua magia, busquen referencias e instrucciones y estudien Isis sin velo. El Isis es algo fabuloso para eso, que nuestros académicos jamás emprenderán. La necesidad de ello fácilmente se explica. Así como las antiguas obras alquímicas, y por favor al que le gusta alquimia, comiencen con Isis sin velo, a menos que ya lo han hecho, el significado verdadero de las sustancias y elementos mencionados está oculto bajo la forma de las más ridículas metáforas. De igual modo, las naturalezas física, química y espiritual de los elementos del fuego, por ejemplo, están ocultas en los Vedas, especialmente en los Puranas, bajo las alegorías únicamente comprensibles para los iniciados. Fíjense lo que nos está diciendo. Hay mucho de este mundo que está ya explicado, revelado, pero está velado ocultamente en una forma de metáforas, de correspondencias, de símbolos, y ese es un nuevo lenguaje que hay que tenerlo. ¿Cómo adquiere uno ese lenguaje? Nuestro ABC. Comenzamos en Isis para ver los puntos que debemos estudiar y nos vamos a la doctrina secreta, a la parte de cosmogénesis, que es el simbolismo universal, ¿verdad? En su forma, en cosmogénesis es la parte segunda, que es el estudio del simbolismo, y ahí vemos el vocabulario simbólico de estas enseñanzas. Y ahí hacemos entonces los estudios de los Vedas y de otros, ¿verdad? Entonces nos dice así lo siguiente, especialmente en los Puranas. Esto es lo que Blavatsky se empeñaba, de aquí me dio la idea de caramba, el segundo objetivo de la sociedad teosófica lo degradaron a unas palabras que nadie usa, el estudio comparativo, ¿verdad? De ciencias, nadie hace eso. Pero Blavatsky quería que nos vayáramos, que fuéramos a los Vedas, a los Puranas, al mundo de Orfeo, al mundo de la Cabala antigua, del mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aunque sin embargo sabemos que esas alegorías son únicamente comprensibles para los iniciados, podemos hacer un trabajo muy preliminar y nos va a llenar de un misticismo religioso. Aquí hay un ejemplo muy bello. Si no tuviese significado alguno, entonces todas aquellas largas leyendas y alegorías acerca de la santidad de los tres tipos de fuego, recuerden, la palabra fuego es muy importante en el ocultismo, y de los 49 fuegos originales. Y aquí entonces viene lo que uno leería en los Puranas, no los vamos a estudiar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y sus tres descendientes constituyen los 49 fuegos. Sería nada, ¿verdad? Esto no significaría nada. Una charlatanería. ¿Qué palabra tan larga para decir que esto no sirve para nada? ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo nos dice. Cada fuego tiene una función, un significado distinto en los mundos de lo físico y de lo espiritual. Fíjense bien, nos está dando claves, ¿verdad? El fuego, tiene además en su naturaleza esencial, recuerden esencial que es eterna, numénica, una relación correspondiente a una de las facultades psíquicas humanas, aparte de sus virtualidades químicas, físicas bien determinadas,
cuando entra en contacto con la materia diferenciada terrestre. Ahora bien, vamos a estudiar esto con un detallito. Fíjense lo bello de esto. El estudio de la doctrina secreta y de toda la teosofía y de Platón y de todo, del Bhagavad Gita, está en saber cómo estudiar. Uno de las herramientas del estudio, ya les dije, analogía y correspondencia. Otra herramienta muy importante, conexiones con ideas similares. La otra, amplificarlas con ideas disimilares. Y lo que estamos construyendo, como nos dijo Platón, es el todo con las partes, para después con la intuición tener el uno. Vamos a hacerlo un poquito. La santidad de los 3 tipos de fuego y de los 49 fuegos originales. Lo primero que yo haría es entender que la santidad, ¿qué es? ¿Alguien? La santidad es divino, ¿verdad? Trascendente, numénico, eterno, etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde está la santidad. No es maya, no es ilusorio. De los 3 tipos de fuego. Yo buscaría lo que son los 3 tipos de fuego, ¿verdad? ¿Y qué son estos 49 fuegos originales? ¿Cómo entender esto? Lo primero que hacemos es, vamos a la doctrina secreta y vean hoja por hoja donde hablan del fuego y de las 49 fuegos. Son solo 1200 páginas y lo que hacen, buscan hoja por hoja todo lo que ella dice de fuego, lo subrayan en rojo, porque el fuego es como rojo, ¿no? Entonces, como estamos en un mundo en el 2022, podemos usar el WordPerfect, Word Processor. Y entonces en el Word Processor, ¿saben lo que el procesador? Nos dice Blavatsky lo siguiente. A su vez, esto está en el volumen 2. Este es en el PDF, la página 407. Fíjense lo que nos dice. Aquí vamos a aprender 1.000.000 de cosas en 4 líneas. A su vez, esta triple unidad es la productora de los 4 elementos primitivos que son conocidos por la naturaleza, que son conocidos en nuestra naturaleza terrestre visible por los 7, ahora 5 elementos. Cada uno divisible en 49, 7 veces 7 subelementos, de los cuales la química conoce unos 70. Fíjense bien lo que nos está diciendo. En el momento de la manifestación, en ese momento primero, todo es uno. Una fuerza, un elemento, una ley, todo es uno. La deidad, ¿verdad? El punto, el germen, la raíz de todo. Ese elemento uno en la manifestación aparece septenario porque es una ley septenaria. Eso lo sabemos. La ley es la deidad es la ley y establece el mundo, manifiesta el mundo de una manera septenaria. Eso ya sabemos, ese axioma teosófico oculto. ¿Qué ocurre con ese elemento 1? Aparecen 7. Son en realidad 7. El 1 es siempre 7. Cada uno de esos 7, de esta manera explicada alegóricamente, cada uno de ellos, el fuego, por ejemplo, es septenario. Qué interesante. Como son 7 por 7, cada uno de 7 son 49, pero en cada uno de ellos hay 7. 49 veces 7, ¿qué es? Es un número que tienen que tener, 49 por 7 es un número que tienen que estar memorizado porque es un número sagrado. 343 da 7, da 10. 343. Lo que nos está diciendo que en el futuro, cuando los 7 elementos estén plasmados, que estén desarrollados, manifestados, etc., vamos a tener 343 elementos en la naturaleza, naturales, de los cuales en la época hablabas que habían 70, en estos días hay 90 y tantos naturales y muchos artificiales, 18, algo así, 20 artificiales. No tengo la tabla enfrente de mí. Pero entiende lo que les estoy diciendo. Aquí vemos teosóficamente, por favor, con los ojos del investigador teosófico, el mundo que se nos está abriendo
de la manifestación de un universo, que ya lo vemos científicamente de una manera un poco mejor, mucho mejor, ¿verdad? Recuerden los videos, las diapositivas de Carlos. Y tiene también en YouTube varios videos muy buenos de clases que dio de ciencia y teosofía. Véanlos, estudienlos, porque ahí se está apareciendo en nuestra mente, en una imagen, ¿verdad? Que por correspondencia podemos ver ¿verdad? Si tuviéramos ese misticismo religioso científico, nos va a transportar ese estudio. ¿Por qué? La ley de la analogía. Estamos viendo el mundo trascendental. Entonces, nuevamente, Blavatsky nos habla de 49 fuegos, cada uno son 7 subelementos, 7 por 49 son 343, de los cuales ya estamos en el mundo físico, ¿lo ves? De los cuales la química moderna en esa época conocía unos 70, ¿verdad? Y por aquí en algún lado lo tengo. Hay que siempre estudiar estas cositas. El 70, ¿cuál es? Y por aquí son tantos, ya ni leo. Creo que tengo que hacerme la catarata, ¿no? También. Entonces es el tibetano. Oh, no, es con Y. Y tanto, está tan chiquitito, esto hay que tenerlo bien grande. Pero lo ven, ya hay un mundo periódico, armónico, ¿verdad? De la tabla de los elementos. Por favor, bájenla y la vamos a estudiar en detalle para ver esta organización del mundo elemental, de las jerarquías menores o más bajas, por decirlo así, vibratoriamente, espiritualmente, físicamente, del reino mineral. Pero ella es la fundación del reino mineral. ¿Lo ven? ¿Ven la relación de lo que estamos estudiando? Fuerzas, átomos, elementos primordiales, el elemento uno, y ella tiene un capítulo en la doctrina, en la simbología de los elementos. Disculpen, de los elementos, porque esta es la base de la magia. ¿Cómo creen que Moisés hizo maná en el desierto? ¿Cómo creen que Jesús multiplicó los peces y el vino? ¿Verdad? Que a mí me encantaría saber cómo. Yo me ahorraría un montón de dinero si pudiera multiplicar las cosas. Pero hay que entender esto, ¿verdad? Y ya juegos aparte. ¿Ven cómo se estudia? ¿Lo vieron? De algo que parece insignificante y bueno, no tiene nada que ver. Si lo conectamos, si lo analizamos, si estudiamos por analogía, si usamos las herramientas de trabajo que hemos aprendido, podemos ver un mundo fabuloso y en esa conexión van a ser que un misticismo religioso, científico, filosófico, que lo vamos a llamar teosófico. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver un poco más de detalle a medida que pase el tiempo. Carlos, sí. Sí, no, una pequeña cosa nada más que yo, bueno, personalmente me dejaría la puerta abierta de que esos elementos que se refería Blavatsky en el 7 al cubo, 7 por 7, 49 por 7, ¿no? 343, que no son elementos químicos, que podría ser alguna otra cosa también. No, pero ya terminó en que la química moderna, 70 Sí, de ellos es eso. O sea, sí, lo que tenemos... pero Dime. sí, O sea, tú ves pero que entre lo que ella dice y el átomo o la estructura de un elemento debe haber algo más. a lo mejor hay Y algo más. eso algo Y más a es lo lo que ella llama subatómico. Claro, porque ella está refiriéndose a, primero habla de elementos primordiales, Claro, y son claro. 7. 7. Entonces, sabemos que los elementos primordiales, o sea, los 5 conocidos por la filosofía y todo, Sí. han sido bueno, los físicos muchas veces los han atacado, No, y, yo te entiendo, pero estamos hablando pero teosóficamente quiero decir que del uno. estamos hablando de otra cosa, que no era simplemente pensar que todo está compuesto de
de tierra, Fuego, como sí, es pero un eso es pedazo de una tierra alegoría, material con ¿recuerdas? agua, ¿no? Y Sí. todo eso, claro, son Pero alegorías. eso es una alegoría. Exacto, Fuego no es el exacto. fuego que te estás quemando, ¿verdad? Agua Exactamente, no es la que estoy exactamente, tomando en este momento. exactamente. Lo que tenemos que ver, y apropiadamente lo dice, es que esas palabras que se usaron en esa época y que usan los puranas, los alquimistas, los cabalistas, ¿verdad? Sobre los elementos primordiales, esos son palabras que no vamos a entender, ¿verdad? No podemos manipularlos todavía. Sin embargo, ella termina esta idea diciendo que a partir de eso vamos a terminar en 343 elementos naturales cuando los 7 elementos se estén cristalizados o emanados, y de esos 343, 70 ya están conocidos por la física. Ahora bien, si de los 49 a los 343 hay subetapas, eso está bien, porque todo es continuo, ¿verdad? Es como decir dónde termina el rojo, dónde comienza el violeta en el arco iris. ¿Cuántos puntos hay de entre uno y otro? Es casi infinita las cosas, ¿verdad? Eso a mí no me No, preocupa, pero uno puede agrupar, ¿verdad? no, mi duda surge principalmente porque Ujú. los elementos, en la época que ella escribió esto, 70, se conocían 70, es que faltaban muchos todavía por Claro, descubrir. claro, Pero es que luego se han producido artificialmente elementos claro. pesados, Ujú. más allá del uranio, del plutonio, el neptunio y no sé cuánto y todo esto. Claro, Pero 118, ¿verdad? claro, pero se ha llegado a ver que cuanto más grande, o sea, Ujú, cuanto más protones tiene el núcleo, ujú. más protones y neutrones tiene el núcleo, se vuelve más pesado y se vuelve más inestable. Es Y, decir, tiene una y duración. déjame terminar la palabra hasta ahí, por favorcito. Entonces tú Sí, continúas para que veamos la parte teosófica. ajá, El problema que yo veo con la ciencia moderna es que cuando funden o fusión, ¿verdad? De, 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 de estos elementos para producir nuevos que son inestables, esa inestabilidad está explicada por Blavatsky porque no tiene campos definidos para tener una vida útil, como por ejemplo el hierro, como el níquel, el estaño. Ya tienen la sustancia, la base sustancial, porque ya hay 4 elementos manifestados. Cuando se manifiesten los otros 3, yo entiendo teosóficamente que esta tabla periódica va a extenderse a 343, donde se van a producir naturalmente, donde los procesos universales van a producir naturalmente. Universales significa celestiales. Van a tener la energía suficiente porque el universo es más pesado, está más complejo y entonces vamos a tener estrellas más diferentes con explosiones diferentes. Se van a producir elementos más pesados, pero ya más estables. En estos momentos no hay una base, una fundación material para que sean estables. Pero Blavatsky nos da una idea de que son 343 y entonces comienza la implosión. Comienza entonces la inmanifestación y hacia el pralaya. Eso es lo interesante. Podríamos dejarlo hasta ahí por ahora. Vamos a ujú, tocar este tema mucho más. Pero yo sí estoy contigo que quizás entre los 49 y los 343 hay otros tipos de procesos que producen y quizás hay 49 subpartículas atómicas, ¿verdad? De las cuales solo tenemos 17 por ahora y seguimos buscando más, etcétera, etcétera. Quizás es mucho más complicado a medida que el universo se manifiesta. Pero esto es interesante porque nos abre la mente a un periodo de manifestación donde el uno se vuelve 343. Es muy interesante, a mí me encanta. Lo dejamos hasta aquí. Carlos, esto se va a retomar por muchas más
reuniones, porque este es el tema principal de Cosmogénesis. Estos son los ladrillos que producen el universo, y Blavatsky le va a dedicar mucho, mucho, mucho a esto, y lo tenemos que traducir de lo mejor que podemos a la teosofía, ¿verdad? Y tener lagunas entre ellas, porque ahí viene nuestra investigación. Esas lagunas son muy importantes. Por favor, todos los que ven que hay vacíos, ahí es donde tenemos que tener una intuición para llenarlos, ¿verdad? Aunque no tengamos explicación. Y tienes mucha razón. Ahí hay procesos que todavía no están como un arco iris. Se pueden ver todos los colores en todas sus formas del rojo al violeta. Pero en fin, vamos a ver a Marlon. Buenos días. Allá es tarde. Buenas tardes, Marlon. Buenas tardes, hermanos. Yo quería que consideráramos un asunto que me parece a mí importante. Ujú. Y es que cuando estamos estudiando estos temas, tenemos que tener el cuidado de identificar bien cuando Blavatsky está hablando de elementos, de principios elementales, Ujú. como tierra, agua, fuego, Ujú. éter y así, ¿verdad? Que ella dijo que habían 4 conocidos y 3 que todavía no se nos han revelado. Esos los hemos acostumbrado a llamarlos elementos de la naturaleza. Y eso no debemos confundirlos con los elementos químicos, Ujú. que esos pues sí, habían 70 y no sé cuántos en esa época y que después 70. posiblemente lleguen a terminar en 340 o múltiplo de 7 pues, 343, sí. 343. Esas son 2 cosas que no debemos confundir. Ujú. Los elementos químicos tienen el ámbito de la naturaleza manifestada, percibible con los sentidos, directa o indirectamente. Ujú. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A veces lo podemos ver como usted nos mostró un pedazo de oro ahí. Y hay algunos otros elementos que no los podemos percibir con los sentidos ordinarios. Necesitamos aumentar nuestra capacidad de visión y entonces utilizamos equipo de laboratorio para poderlos observar. El Es decir, hidrógeno, por ejemplo. es exactamente el hidrógeno. Entonces, esos, aunque los observamos con los sentidos de una forma indirecta, están siendo percibidos por los sentidos ordinarios. Ujú. Ujú. Cuando queremos percibir de una manera mística, y ese es el tipo especial de forma de ser el sentido religioso místico que debemos nosotros que esforzarnos por que nos impregne y que nos comportemos de esa manera místicamente religiosa, Ujú. entrar en un estado de éxtasis, y entonces cuando estamos en ese estado de éxtasis tenemos unos sentidos que no son físicos, Cierto. son suprasensibles, son Ujú. suprasensorios, quiero decir. Ujú. Son sentidos que no son los mismos que los ordinarios. Son los sentidos para percibir Ujú. en los reinos, dimensiones, mundos, planos, como no le llamen planos, prefiero que le llamen dimensiones, en donde estamos experimentando esa realidad en un estado de éxtasis. Ujú. ¿Sí? Sabroso. Entonces, ahí también existen todos esos elementos Ujú. que pueden ser identificados con los sentidos, con los suprasentidos. Sí. Y también hay una expresión correspondiente. Acuérdense que tenemos que siempre ir de la mano de las correspondencias y analogías. Ujú. En esa dimensión hay una correspondencia no solamente de los elementos químicos de los que estamos hablando, sino que también al entrar en correspondencia
con los elementos o los principios elementales expresados en esa dimensión, también tienen una forma de influir en la forma en que nosotros percibimos la realidad en ese estado de éxtasis. Entonces, lo que quiero decirles es que tal vez la discusión que estábamos teniendo ahora, uno de ustedes, creo que era el hermano Carlos, tenía en mente los principios de la naturaleza: tierra, fuego, agua, bueno, esos 7, ya me entendieron cuál. Sí, cómo no. Y usted, hermano Martín, tenía en mente los elementos químicos. Claro. Y de ahí yo pude percibir que había una dificultad de entenderse, ¿sí? Ajá. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al utilizarse la palabra elemento para referirse a las dos cosas que no son lo mismo, tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Okay. Eso era lo que quería compartir. Gracias, no, está lindo. Y es una visión, ¿verdad? Es una visión. Elemental, querido Watson. Sí. Es verdad, ¿verdad? Muy bonita la progresión, por favor. Piensen esto. 1, 7, 49, 3, 43. Piensen que cada uno en su nivel de actuación, en su nivel natural del mundo donde existe el 1, el 7, el 49 y los 343, es algo muy importante en teosofía, esos números, esa progresión. Por favor, trabájenla, el que le gusta a la numerología, porque aquí nos está dando ciertas claves, ¿verdad? De cómo trabajar este mundo oculto. Sigamos en esto. Entonces, fíjense bien, voy a leer nuevamente lo que dice. Cada fuego tiene una función. Marlon, dime. Sí, perdón mi impertinencia, pero es que Sí. es importante Dime. llamar la atención sobre esa palabra que usted tiene ahí resaltada. Santidad. Ajá, ajá. La santidad. En el original no se utiliza esa palabra. Ok, ¿qué tienen? Sacralidad. Están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Si Ok. ustedes... Tienen la idea de divinidad, de númenon, de... Sí, Ok, sí. ahí es donde la referimos, ¿verdad? Ok. Por eso las traducciones siempre van a ser problemáticas y cada traductor tiene su firma personal, ¿verdad? Entonces, lo importante es irse al espíritu de esto. Y el espíritu en este, voy a copiar a Blavatsky, en este misticismo religioso, lo santo, lo holy, es algo completo, numénico, eterno, esencial, ¿verdad? De los 3 tipos de fuego. O sea, Hermano, dime. la preocupación mía, no quería Ajá. decir esto, pero la preocupación mía en el asunto de este es que, digamos, en castellano se tradujo la santidad. Ajá. Blavatsky utilizó la palabra sacralidad. Sacralidad, ¿cómo la puso en inglés? ¿Sabes? En inglés la puso... A ver, la voy a buscar también. Sí. Ya me perdí la página. Oh, no, yo la voy a encontrar. No te preocupes. Pero dime, entonces, ¿a dónde quieres llegar mientras yo la busco? A donde quiero llegar es que Blavatsky tenía una forma de entender la palabra sacralidad y le daba un origen fálico. ¿Se recuerda? Cuando estaba también en el primer volumen estudiando el origen de esa palabra, de lo sacro. Y Ok. citó a Randolph Skinner Ajá. en el origen de las medidas para expresar por qué ella lo consideraba de origen fálico. Ok. Solo me recordé de eso, pero entonces me llamó la atención y me pareció que debería uno tener cuidado
Y tal vez esa fue la razón por la cual el traductor utilizó la palabra santidad y no sacralidad. Ujú. Ok, yo también estoy perdido aquí. Esta es una especulación mía, pero Bueno, tú sabes, vivimos especulando y eso está bueno porque podemos compartir, ¿verdad? Estoy buscando la palabra, me llamó. Yo sí pensé que la palabra santidad es importante, por eso la puse ahí. Tenemos que tener una, un entendimiento. Aquí ya les Ujú. estoy llegando, un segundito. Los 49 fuegos. Aquí está, son, a ver, cada, pero no es así. Ah, ¿alguien la tiene? ¿Alguien lo tiene en inglés también? Yo estoy buscando en la palabra, en la página 520, tres tipos, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ella escribió sacredness, Ujú. sacredness, lo sagrado, la Lo cualidad sagrado, sagrada. la cualidad sagrada. O sea, el dat está perfecto, ¿verdad? Porque es la Sí. cualidad, ¿verdad? Oscuridad, etcétera. En el Y, y- DAD estamos de acuerdo. y en la en la dat, sí, por lo menos la mitad, ¿verdad? Tres de las 8 letras, eso es bastante. Ahora, sagrado, sacred y santo, entonces es sagradeidad, ¿verdad? ¿Eso existe en español? Sacralidad. Sacralidad sería, como dice María. Sacralidad, ok, nunca la había oído. Ok, ok. Lo sagrado y lo santo. Bueno, sí, tienes razón. Pero, pero ahí uno puede llegar a la idea de lo trascendental, lo divino, etcétera, 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 de las leyendas. Pero sí, sí, la palabra es diferente. Sacredness. Gracias, gracias, Marlon, gracias. Entonces vamos a eliminarla. ¿Qué le parece? No es santa, es sagrada. Ok, bueno, estamos de acuerdo, estamos en esta parte y entonces después hablarnos de lo que es el fuego con su en su naturaleza esencial, una relación interesantísimo esto, una relación correspondiente a una de las facultades psíquicas psíquicas humanas, aparte de sus virtualidades químicas y físicas bien determinadas cuando entra en contacto con la materia diferenciada terrestre. ¡Wow! ¡Qué increíble! La ciencia no tiene especulaciones que ofrecer respecto al fuego per se. El ocultismo y la antigua ciencia religiosa lo tienen. Y eso es lo que está haciendo Blavatsky en él. Después nos vamos a los Puranas, no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Quizás a muchos de ustedes no les interesa. A mí me interesa más la alquimia y la cabala que esta parte tántrica del Vishnu Purana, etcétera, etcétera. Después nos está hablando entonces de los principios del cosmos y se va para Brahman y Mula Prakriti. Y nos dice que la palabra avyakta, ¿eso la han estudiado ustedes, la palabra avyakta? ¿Quién la ha estudiado? Levanten la mano, ¿quién estudió la palabra avyakta? ¿Y dónde está estudiando esto? ¿No? Eso está en el Bhagavad Gita, por favor, los estudiantes del Bhagavad Gita, una de las palabras más importantes del Bhagavad Gita, o sea, la causa primera de la materia, Mula Prakriti, es avyakta, ¿verdad? Eso está, si algún día quieren, podemos hacer, quizás se lo debería ofrecer a España o a Magali, algo así, a Isaac y a Enrique, que estudiemos juntos las notas del Bhagavad Gita el señor Subarrow, ahí están, un Maravilloso, estudio fabuloso. me apunto. ¿Eh? Se apunta, gracias, gracias. Jimena soy, ya Eh, sabes. ¿Cómo no? Y te digo, aquí está un tratado fabuloso de este tema. Él usa la palabra Vyakta, él es Subarrow, usa la palabra Vyakta para explicar el Bhagavad Gita. Es una palabra en sánscrita donde Krishna
En sus explicaciones, Arjuna la usa para explicar la causa primera o la materia primera, Mula Prakriti, ¿verdad? Y esto es para entender el origen del universo. Ah, como dice aquí, el Amula Prakriti, el principio raíz del mundo y de todo cuanto existe. Ahí tenemos entonces la doctrina secreta, donde nos habla que el principio uno, ¿verdad? En la primera proposición fundamental de la doctrina secreta se puede comprender, aunque es eterno, omnipresente, no se puede hablar según los Puranas, los Upanishads, etcétera, etcétera. Sin embargo, se puede comprender de tres maneras o de dos maneras. Movimiento, espacio, ¿se acuerdan? Movimiento, espacio, etcétera. O se puede, duración, o se puede comprender de los aspectos de Parabrahman y Mula Prakriti. De estas dos maneras se puede entender la primera proposición fundamental. Es un error, a mi manera de ver las cosas, de los teósofos que dicen que la primera proposición fundamental es un binés del que no se puede hablar, y Blavatsky escribió 2 libros, La doctrina secreta, sobre eso. Eso no tiene nada que cuando yo dice que no se puede hablar, cita a los Puranas, digo, a los Upanishads, Mandukya y a los europeos científicos, filósofos. Pero toda la doctrina secreta es cómo entender a ese principio uno. Muy interesante, ¿verdad? O sea, yo he oído decir, la gente, no podemos hablar de eso. Bueno, pero si toda la doctrina es hablar de ello, ¿cómo podemos expresarnos y entender la maravilla del mundo? Para eso hay que entender que las cosas son eternas y periódicas. Si no vemos que al mismo tiempo todo el universo es eterno y periódico, no vamos a entender la doctrina secreta. Porque vamos a entender lo eterno como algo, no es algo, y no lo vemos relacionado con la periodicidad infinita del universo. Fíjense bien, hay que estudiar esto, el proemio, muy, muy detalladamente. Entonces ella continúa con todo esto. Por favor, estudienlo, léanlo. Esto es de una manera histórica, donde ella trabaja las alegorías, ¿verdad? En el Vishnu Purana. Y no lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Porque primero yo no estoy capacitado para estudiar los Puranas, sobre todo el Vishnu Purana, que ni siquiera lo he leído en su plenitud. Y a mí en lo particular me interesan otras alegorías de otras tradiciones. Cada uno de nosotros tiene sus tradiciones que les interesa. Por favor, usen eso para sus estudios y para para que el científico, el místico religioso dentro de nosotros aparezca. Quedan unos minutitos, por favor. ¿Tienen algún comentario final? Carlos, esto lo vamos a continuar en esta vida y en la próxima vida, porque este es un tema fascinante y tienes toda la razón del mundo para ver que las cosas no son así en etapas, se puede ilustrar, ¿verdad? 1, 3, 7, 49 y 343. Sin embargo, hay un misterio ahí lindo, pero ya termina en el mundo químico, físico. Y eso lo vamos a estudiar un poquito mejor en la mónada del átomo, donde ella da sus ilustraciones, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo más que comentar, por favor? Martín, ahí Dime. si subes un poquito, en la página hay una cosa interesante cuando... un poquito ¿En más. qué página? Dime, en esta Por ahí, misma. espérate, por ahí, donde dice, donde está comentando de eh, Las Inclusive, sílabas, el en el siglo Gayatri. VI, por ahí, aquel sistema enseña que antes de que comenzase la evolución, Prakriti, Ajá. sí creo que era, a ver, ¿Tienes la página en el libro?
No, es que estoy en una tableta. Oh, Y estás en el y, tablet. Ok, ok. sí, sí. Espera, ahí está, por ahí, justamente. Cuando dice interesante, bueno, hace una discusión Este. y dice, cada partícula o átomo de Prakriti contiene a Jiva, la vida divina, y es el Sharira o cuerpo de ese Jiva que contiene, mientras que cada Jiva es a su vez el Sharira del Espíritu Supremo, pues para Brahman impregna a toda Jiva, así como a toda partícula de materia. Muy bello. ¿Qué les parece? Esto es exactamente a donde debemos ir. Gracias, Carlos. No, no. Esto es bellísimo. Fíjense bien. Cada partícula, cada átomo, cada célula, cada molécula, ¿verdad? Eso está lleno de vida. Y esa vida se llama ¿cómo? Jiva, ¿verdad? Y su cuerpo, Sharira, su expresión física, por decirlo así, ¿verdad? Bellísimo. Muy No hay bien. nada sin vida. No hay, Nada. bien dicho, no hay nada sin vida, no hay nada sin luz, todo es esencialmente eterno y periódico. Es lo bellísimo de la teosofía, entender ese detalle. Todo es esencialmente eterno y periódico en su manifestación y en su reposo, en sus estados de manifestación y reposo. Y Y además, gracias, esto es una linda, linda visión de esto. y además está en evolución. Exactamente, A mí me exacto. gustaría, compartir algún día cuando se precie, cuando esté bien, cuando sea oportuno, algunas ideas acerca de los sistemas autoorganizados, Ok. porque es un descubrimiento prácticamente Ujú, ujú, de la teoría de sistemas son unas líneas de pensamiento muy importantes que conducen ujú, a ver que la evolución ujú. no es fortuita como, como un poco se plantean los neodarwinistas, ¿no? De que todos los cambios son aleatorios y que triunfan los que se adaptan mejor al medio y a sobrevivir Ok. y a la lucha entre especies o entre organismos, Ujú, sino que hay algo más que guía desde adentro, no desde afuera, ok. sino desde adentro. Y eso me pareció maravilloso, digo, qué fabuloso Está bien. esto Ah, explica esto. Carlos, entonces, mira, hoy terminamos el tema, digo, el número 6. Tenemos Ujú, el 7 que ahora viene ujú, y es corto. ujú. Eso solo significa 3 años, ¿verdad? Es corto. Pero después del 7 viene el 8 que se llama vida, fuerza o gravedad. Ahí Ujú. lo hacemos. ¿Te parece? Nos das tu Vale. introducción cuando comencemos el 8. Y estoy hablando del 8 en inglés, ¿verdad? En la versión original, Ujú, que es 7 en la versión en español porque juntaron dos en una, ¿verdad? En la editorial Kier. Entonces, en el 8 que se llama vida, fuerza o gravedad, estoy leyendo en inglés, ¿verdad? Y está en ujú, pregunta, vida, fuerza o gravedad. ujú, Entonces, cuando estudiemos esa, vamos a comenzar cómo la vida está organizada, con esa idea que dijiste, y nos muestra vale. diapositivas y que entendemos cómo se organiza la vida, ¿verdad? Ujú, Cómo hay posibilidades de ello. Porque miren, cuando citemos algo científico, moderno, tenemos que ver el fundamento teosófico en eso. ujú. Porque citar por citar es muy bello, ¿verdad? Nos inspira. Estamos comparando, contrastando y sintetizando teosóficamente lo que vemos en la vida diaria, ¿verdad? Y los aportes de la ciencia, religiones, artes, filosofías. Esa es mi nueva traducción del segundo objetivo de la sociedad teosófica, que es, en vez de fomentar, es comparar, contrastar y sintetizar teosóficamente la ciencia, la filosofía y la religión. Esa es mi nueva forma, porque así lo trabajo yo, ¿verdad? Yo no estudio comparativamente nada. Yo comparo, contrasto y sintetizo
con los estudios de la doctrina y la voz del silencio. Hermanas, evolución. hermanos, dime. Que es la evolución. Estamos Exactamente, evolucionando y ¿verdad? vamos. Eso es parte de ello, la evolución. Y por supuesto tenemos el mundo ético del plan, ¿verdad? Del camino, del sendero divino en la voz del silencio, es parte de esto, ¿verdad? Que es la finalidad de la evolución, ¿verdad? En el ser humano es la iluminación. Gracias, hermanas y hermanos. Nos vemos en 2 semanas. Y ya veo que la garganta está mejor. Y Qué bueno, qué bueno. gracias. Mientras- Voy a terminar la grabación. Si encuentro dónde se termina la Cuídate grabación. mucho. Muchas gracias. Trabajo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias. Gracias, Martín. Gracias a ustedes.